Puedes navegar rápidamente por los contenidos de este tema usando el acceso a los capítulos en los controles del vídeo. Además, en la caja de descripción también tienes el enlace al dossier de este tema con los enlaces, referencias y extras que iré mencionando a lo largo del vídeo. Bueno, y ahora que ya conocemos con más nivel de detalle la sintaxis de XPath y podemos manejarnos con más soltura con ella, vamos a profundizar en XSL viendo otras etiquetas que nos ofrecen más posibilidades para nuestras transformaciones, y también vamos a conocer algunas de las funciones XPath pues más recurrentes. No nos va a dar tiempo, evidentemente no podemos ver todas, os dejaré el enlace a la referencia completa de funciones, pero sí que vamos a conocer algunas de ellas para ver cómo funcionan, cómo podemos incluirlas, y que de ahí en adelante, cuando veáis una función, sepáis cómo se puede implementar. Vamos a partir del XSL que dejamos al final de la primera parte del tema de XSL que hicimos. Vamos a partir del XSL partidas tal y como lo habíamos dejado, ¿vale? Habíamos visto las dos etiquetas básicas para el manejo de XSL, que son la etiqueta value of, para recuperar valores y representarlos en nuestra estructura de salida, y la etiqueta for each, que nos permite, en los casos en los que tenemos varios resultados en nuestras búsquedas con XPath, que ya habéis visto que es lo más frecuente realmente, recorrer esos resultados y tratarlos individualmente de forma automática, ¿vale? Estas etiquetas, como os digo, son las básicas, pero bueno, a veces tenemos que ir más allá y, por ejemplo, en ocasiones, para realizar una parte de la transformación, pues es lógico que necesitemos evaluar si una condición se cumple en nuestros datos o no, ¿vale? Entonces, para evaluar condiciones, XSL nos ofrece un par de estructuras, ¿vale? Cuando necesitamos evaluar una condición única para realizar una parte de la transformación, es decir, que un bloque dependa de si una condición se cumple o no, pues podemos usar directamente la etiqueta if, ¿vale? Tiene un atributo que de momento no habíamos visto, que es el atributo test, ¿vale? Que es donde colocamos, en el atributo test es donde vamos a colocar nuestra condición, ¿vale? Y va a seguir la condición de las expresiones lógicas que ya vimos en los predicados de XPath. En el tema anterior, en el tema de XPath, hemos visto que podríamos pensar que nuestras partidas están divididas en dos tomos dentro del mismo volumen, ¿vale? Y que desde del folio 50 hacia atrás diríamos que es el tomo 1, del folio 50 en adelante diríamos que es el tomo 2. Vale, pues con la etiqueta if nosotros podríamos evaluar en nuestra transformación si son anteriores e indicarlo en nuestro encabezado. Es decir, podríamos, al representar la partida, podríamos añadir la información de a qué tomo pertenecen. Evidentemente, siempre podemos añadirla a mano en cada una de las partidas. Lo que XSL nos va a proporcionar es que automáticamente, con esta condición, todas las partidas que tengamos en nuestra base de datos XML muestren esa información automáticamente, ¿vale? No tenemos que ir una por una añadiendo esa información. Entonces, nosotros podemos decir aquí en el encabezado, vamos a decir etiqueta XSL if, ¿veis? Y ya nos la añade con el atributo test. Y le vamos a meter la condición, vamos a decirle folio menor que 50. Pero fijaos, me salta un error, ¿vale? Me salta un error que ya sabemos de sobra. Si no lo sabemos, vamos a ir a los vídeos anteriores, que cuando tenemos que hacer una evaluación con ángulos, cuando tenemos que usar en un documento de marcado los ángulos, es mejor ángulo hacia la izquierda, o sea, menor que o mayor que, es mejor que utilicemos, que lo codifiquemos como una entidad, ¿vale? ¿Por qué? De nuevo, porque este simbolito que yo he metido aquí, que es apertura, en realidad en XML, en un lenguaje de marcado, es apertura de etiqueta. Entonces lo que el procesador va a esperar es que ahí comience una etiqueta XML. Se va a encontrar aquí una serie de cosas que no son una apertura de etiqueta, que no proceden, y entonces va a dar error. Ya sabemos, dejaré de nuevo el enlace a las entidades, que el código de esta entidad es ampersand lt punto y coma, ¿vale? Entonces esto ya se va a interpretar como símbolo de menor que. Entonces esta es la condición que yo le he puesto que me evalúe. Todo lo que yo incluya aquí dentro solo va a aparecer, solo se va a ejecutar en la transformación si se cumple la condición de que dentro de partida, acordaos, ¿vale? Hacemos un pequeño recordatorio que nos va a venir bien. Estamos en un template que parte del nodo raíz
partidas. Después tenemos dentro un for each que itera los nodos partida, que están dentro de partidas, es decir, nuestro punto de referencia ahora mismo dentro de este for each es partida. Como estamos en partida y folio es un elemento inmediatamente inferior, es un hijo de partida, pues yo aquí pongo folio de manera relativa. Si estuviese en otro nivel, si fuese fecha, por ejemplo, yo no podría poner fecha sin más, tendría que poner texto barra fecha, porque esa sería la ruta relativa de acceso a fecha desde partida. En este caso, como folio es directamente hijo de partida, pues puedo poner folio sin más. Y entonces todo lo que yo pongo aquí dentro solo va a aparecer, lo que yo pongo aquí solo se va a ejecutar si se cumple la condición de que de esta partida el valor folio es menor que 50. Entonces lo que yo voy a poner es un parrafito que diga, es decir, una línea con separación arriba y abajo, que diga tomo primero. Vale, entonces vamos a ver qué pasa con esto. Como veis, primera partida tomo primero, segunda partida tomo primero, tercera partida tomo primero, cuarta también, quinta también, pero cuando llegamos a la sexta ya no aparece eso, no aparece nada. ¿Por qué? Porque esta ya es folio 81, está después del 50, con lo cual no es tomo primero. Podemos hacer lo mismo podemos poner la evaluación de que sea mayor que 50 para el tomo segundo. Simplemente coloco la entidad, cambio la entidad a mayor que y pongo tomo segundo. Y entonces cuando yo haga esta transformación lo que me encuentro es que las 5 primeras partidas no tienen ese trozo y es a partir de la sexta cuando aparece tomo segundo, tomo segundo, tomo segundo hasta el final. ¿Vale? Pero claro, lo interesante en este caso en realidad sería poder usar la condición de folio mayor o menor que 50 y también su alternativa. Es decir, si el folio es mayor o menor que 50, realizar la transformación, añadirle tomo lo que sea, pero también en caso contrario, pues añadirle que es del otro tomo, ¿no? Que es un poco la gracia para que nos quede un poco redondo esto. De esa manera podemos especificar si la partida pertenece al primer tomo, pero también si pertenece al segundo, ¿vale? Porque si no se nos queda aquí esto un poco descolgado. Pues para estos casos en los que no tenemos una condición simple, que no es simplemente si pasa esto, haz esto, tenemos otro set de etiquetas, ¿vale? Que es el siguiente. Vamos a borrar esto, o sea, no vamos a borrarlo, vamos a sustituirlo, pero bueno, lo voy a borrar de momento. Sería el conjunto choose, when y otherwise. ¿Vale? Entonces, la etiqueta más externa es choose, ¿vale? Porque le vamos a dar como opciones, o sea, todo eso tiene su sentido. Entonces, yo ahora aquí le añadiría una etiqueta XSL, choose, ¿vale? Y entonces, ya veis que automáticamente me he incluido el choose, que es el más externo, y dentro de choose incluimos la etiqueta when. La etiqueta when es imprescindible, con lo cual me la han puesto aquí ya por defecto. Y la etiqueta when, de nuevo, tiene este atributo test que nos va a servir para evaluar expresiones lógicas. ¿Vale? Entonces, aquí en el when es donde nosotros vamos a incluir esa evaluación que teníamos antes. Es donde vamos a decir folio, pues como vamos a hacer primero tomo primero, pues vamos a poner menor que. Pues le ponemos tal, menor que 50. ¿Vale? Y entonces, dentro de este when vamos a colocar el código que queremos que se ejecute cuando folio es menor que 50, es decir, cuando se cumpla la condición que ponemos en test. ¿Vale? Como hemos puesto que la condición es folio menor que 50, lo que nos va a pasar por esta etiqueta son los folios del primer tomo. Entonces aquí le voy a añadir la marquita, el parrafito de tomo primero. Y entonces ahora es cuando yo quiero contemplar la alternativa. Es decir, yo le he dicho, cuando folio menor que 50, tomo primero. Ahora es cuando voy a hacer uso de otra etiqueta, que veis, me la da ya aquí la segunda, porque es naturalmente lo que voy a usar a continuación, que es otherwise. Entonces, en esta etiqueta yo le digo otherwise, es decir, de otro modo, cuando no se cumpla lo del when, pon lo siguiente. Y entonces yo aquí le añado tomo segundo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de que haya condiciones intermedias, o son menores que 50 o son mayores que 50. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, claro, o sea, en otra condición podría ser igual a 50 y entonces tendría que hacer una configuración condicional diferente. Pero en nuestro caso, como tenemos un hueco de partidas entre medias que van, si os fijáis, van 3 de ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan,
y de la página del folio 30 pasa al folio 81, pues yo no tengo el problema de evaluar qué pasa con 50, que es justo el número de en medio. Entonces le digo otherwise, cuando no se cumpla lo del when, ponme tomo segundo. Y entonces yo ahora voy y me encuentro que efectivamente me ha puesto tomo primero en las 5 primeras y tomo segundo en las 5 últimas, ¿vale? De esta manera tenemos por un lado la etiqueta if de XSL cuando queremos evaluar una condición simple, sin más, y que pase algo con esa condición, o tenemos choose when y otherwise para cuando queremos contemplar la alternativa, ¿vale? Tenemos otra etiqueta que nos permite ordenar los resultados. Cuando en una búsqueda de esta, es una consulta que yo hago con XPath en una etiqueta XSL, yo recibo muchos resultados, pues de repente me puede interesar ordenarlos de alguna manera, ordenarlos por nombre, en este caso los puedo ordenar por el nombre de la persona de la partida, los puedo ordenar por el folio, los puedo ordenar por el número de la partida, ¿vale? Entonces, para eso también XSL nos ofrece una etiqueta, que es la etiqueta sort, ¿vale? Y dentro de sort va a tener un atributo, ahora lo vamos a ver, select, que es donde le vamos a decir qué elemento es el que queremos que sea el que rija ese orden. Vamos a organizar, por ejemplo, la partida según el orden alfabético, ¿vale? Entonces, como nosotros lo que queremos ordenar son las partidas y esas partidas las estamos iterando en el for each, pues lo natural es que después del for each, ¿vale? Vamos a decirle justamente XSL sort. Vale, y entonces le vamos a decir select y aquí le vamos a decir qué es lo que queremos que rija esa etiqueta sort, que va a ser nombre. Y entonces vamos a ver que las partidas ya no nos aparecen por orden de folio, que es como las tenemos, sino por orden de nombre. Fijaos, ahora ya me sale A de Alejo, J Juan José, J Julián, M, S, T y V, ¿vale? La última sería con V. Y veis que ya no están ordenadas la 14 antes de la 82, pero la 82 antes que la 14, etc. Bueno, estas son entonces otras etiquetas que nos ofrece XSL para poder gestionar nuestras transformaciones, ¿vale? Os dejaré el enlace a la referencia completa de etiquetas. Estas son como las principales, las más recurrentes, ¿no? Las que vamos a estar manejando con más frecuencia. Vamos a ver ahora las funciones algunas de las funciones principales que nos ofrece la librería de XPath, ¿vale? Ya vimos una, hemos trabajado con la función name, que nos dice el nombre del elemento en el que estamos posicionados en cada momento. También comentamos que estas funciones que vamos a utilizar es importante que nos aseguremos de estar en la versión 2 de XPath y de XSL, ¿vale? Porque son las versiones en las que se comparten estas funciones. Si utilizamos versiones diferentes, una anterior o una posterior, hay algunas funciones que no nos van a funcionar, ¿vale? Entonces cuidado ahí. También aprovecho para comentaros que teniendo en cuenta qué procesador utilicemos, también puede que algunas de estas funciones nos den problemas, ¿vale? Entonces, ya os comenté que normalmente el procesador que nos ponga por defecto Oxygen está bien, ¿vale? Estará bien. Entonces, por eso vamos a dejar el que aparece, que no nos dará problema, ¿vale? Pero que sepáis que puede, según el procesador que usemos, puede tener sus particularidades con respecto a algunas de las funciones, ¿vale? Porque es justamente el que procesa esas funciones y produce el resultado, ¿ok? Vale, vamos a ver una función. Se llama number. Y entonces, como acabamos de ordenar las partidas por nombre, fijaos que realmente no parece el criterio de organización más interesante para estas partidas. Quiero decir, porque aquí de repente tenemos una partida del folio 81, que es de 1908, luego ha coincidido aquí con esta del 81, pero luego tenemos una del 30 de 1903. Realmente no parece el criterio de organización más apropiado para este documento, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa si las queremos organizar por folio, ¿vale? Nos queremos asegurar de que, porque imaginaos que en el XML no las hemos transcrito ordenadamente, esto podría pasar, o en realidad no forman parte de un libro, forman parte de legajos separados y están transcritas en el orden incorrecto, no cronológicamente o por orden de folio. Vale, pues nosotros en nuestra transformación queremos garantizar que esas partidas van a salir en el orden que estaban en el libro parroquial. Entonces, vamos a ver qué hacemos.
En principio, lo que tendríamos que hacer sería decirle que el sort nos lo ordene por folio. Le decimos que nos lo ordene por folio y transformamos. Vamos a ver qué pasa. Vale, fijaos, tenemos folio 13, folio 14, 20, 24, 30, 81, 80, etcétera. Vale, parece que está correcto. Ok. Fijaos qué pasa si yo, en lugar de folio 20, tengo folio, voy a cambiarlo aquí, folio 2. Cambio el 20 por un 2 y lo transformo. Ahora empiezo por el 13, mala señal. 14, folio 2, me lo coloca entre el 14 y el 24. ¿Qué ocurre? Tenemos un problema, Houston, tenemos un problema. No es el resultado esperado, evidentemente, esperaríamos que folio 2 apareciese arriba del todo. Lo que está pasando aquí es que, claro, voy a volver a ponerlo esto normal, ¿vale? Para no alterar la fuente de datos. Lo que está pasando aquí es que cuando nuestro procesador toma los datos de XML, está tomando texto, lógicamente, está tomando textos dentro de etiquetas. Entonces, estos elementos que yo le he dicho que me ordene, aunque nosotros con nuestro conocimiento del mundo los reconocemos como números, el procesador lo está interpretando como texto, que es realmente lo que está recibiendo. Entonces nosotros tenemos que hacer una operación en la que convirtamos o de alguna manera indiquemos que esto se tiene que procesar como número, no como texto, ¿vale? Entonces aquí es donde va a entrar la función number de XPath. En el sort yo le voy a decir que seleccione folio, pero no folio como tal, que me lo convierta a número. Entonces, cuando yo le digo number folio, lo que va a recibir es folio, pero lo va a convertir en number porque he envuelto folio en esa función. ¿Vale? Entonces, lo que va a procesar es los números de folio como enteros, como dígitos. ¿Vale? Entonces, si yo vuelvo a poner aquí folio 2 y lo transformo, me encuentro que efectivamente ya todo correcto, tengo folio 2, 13, 14, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante tener en cuenta, fijaos que a lo largo de estos temas he insistido en que tenemos que tener las nociones que nos permitan saber qué esperar del código que nosotros tecleamos, del código que estamos ejecutando. Porque si no sabemos lo que esperar, nos puede pasar esto, que en un principio con nuestros datos aparentemente estaba bien, pero cuando de repente entra un dato que no tenemos, hay un problema. Cuando entra el 2, nosotros no teníamos ningún folio 2. E imaginaos, perfectamente podría pasar que procesemos en XML un montón de libros de partidas parroquiales en los que nunca la página 2 ha tenido una partida, porque la página 2 a lo mejor la ocupan con otros datos externos al libro, ¿vale? Entonces a lo mejor yo hago todo este proyecto y de repente, años después, descubrimos que se nos han descolocado todo. No, no se nos ha descolocado todo, es que en el XSL no estoy procesando bien un dígito, lo estoy procesando como texto, ¿vale? Entonces por eso es importante conocer qué podemos esperar de las funciones que ejecutamos, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería la función number, que lo que va a hacer es convertir una cadena en un número. Fijaos, por otro lado, que aquí, que ahora se ha ordenado por folio, pero dentro de folio hay un orden. Dentro de los folios, por ejemplo, si vamos aquí al folio 81, tenemos folio 81, partida 84, partida 85, folio 82, partida 8, partida 9. Vale, entonces, de esto también hay que dejar constancia, ¿vale? Porque aquí, como yo las he transcrito en orden, pues salen ordenadas, pero fijaos que si yo me voy a la última partida, que es, mira, si me voy aquí al outline y me quedo con las partidas, a ver, le digo collapse all, que me va a permitir cerrar todos los nodos, ¿vale? Collapse all, vale. Entonces aquí veo que tengo varias partidas del folio 82, dos partidas del folio 82, y parece que están ordenadas en principio, ¿ok? Creo que son dos, ¿no? Sí, tengo dos partidas del 82. Entonces, si yo ahora esta la muevo aquí arriba y lo guardo, vamos a ver qué pasa.
Pues resulta que me las ha puesto al revés, me ha puesto folio 82, número 9, folio 82, número 8. Claro, porque yo, si espero que estén ordenadas por folio y luego por número, también lo tengo que indicar. Entonces, lo que tendría que hacer cuando yo quiero varios criterios de organización es ir añadiendo etiquetas sort. Le he dicho primero, organízamelas por folio, teniendo en cuenta el valor de folio como dígito. Y nada, pues ahora le pongo otro XSL sort y le digo que en este caso select también number, porque ya sabemos que va a ser un dígito, pero en este caso sea el ID. Y entonces, cuando yo ahora haga esta transformación, voy a cerrar estas que son de antes, cuando haga esta transformación me encontraré que ahora sí, la 82 tiene primero la 8 y luego la 9, ¿vale? Entonces, de esta manera es como podemos añadir varios niveles de organización de los datos. Vamos añadiendo en orden las etiquetas sort. Ok, pues voy a cerrar esto. Aquí voy a devolver el 20, el 2 este que he puesto, ¿vale? Se lo voy a poner de nuevo. Entonces, vamos a ver otra función. Vamos a ver la función concat, que nos sirve para recuperar dos datos dentro de la misma etiqueta. Fijaos que yo ahora, mirad, la información que tengo en mi transformación sobre el folio solamente es el número de folio. En ningún caso estoy recuperando la cara del folio, que es otra información relevante, ¿no? Entonces, claro, yo podría pensar en añadir directamente aquí otro value of, pero en realidad, como forman parte del mismo trozo y van a ir juntas, en cualquier caso, sea en la visualización van a ir juntas, es un buen sitio para usar la función concat, de concatenar, que me va a unir dos valores. Entonces yo la función concat, esto lo borro y pongo concat, y entonces yo aquí le doy una serie de valores separados por comas en sintaxis espace todo el tiempo para que me los muestre juntos simplemente. Entonces yo le puedo decir folio cara, ¿vale? De manera relativa, como es sintaxis espace, estos son rutas relativas, tengámoslo en cuenta. Y entonces cuando yo ahora hago mi transformación, me encuentro que ahora ya sí tengo la información de folio y de cara. Vale, ahí lo tengo, 13V, 14R, 20R. Como os digo, concat simplemente concatena valores que yo le dé. En este caso le he pasado rutas XPath, pero por ejemplo, si yo quiero separar el folio de la cara con un símbolo, pues se lo puedo concatenar también. Se lo tenía que poner entre comillas porque es un carácter literal, ¿vale? Comillas simples, acordaos, comillas simples, porque ya aquí estoy usando comillas dobles, ¿vale? Si no, la sintaxis se va al traste. Entonces yo aquí le puedo poner un guión y vamos a ver que ahora ya me aparece folio, guioncito y cara. La función concat, ya os digo, lo único que hace es concatenar cosas en el resultado visual de la transformación. Yo de momento lo voy a dejar solo con folio y cara porque me parece suficiente, ¿vale? También tenemos la función count, muy interesante cuando estamos tratando, ya lo estábamos viendo, que frecuentemente vamos a tratar con resultados múltiples, que los tratamos normalmente con un for each, pues nos puede interesar saber la cuenta, el total de los elementos que tengo, ¿vale? Entonces, si yo aquí a mis partidas de bautismo le quiero añadir una especie de línea que me diga tantas partidas, mostrándose tantas partidas, ¿vale? Pues yo le puedo añadir aquí una línea de texto, un parrafito que recupere el número de partidas, ¿no? Entonces yo le diría value of, porque quiero que me pinte ese valor, quiero que me represente eso. Entonces yo le digo función count, ¿y qué quiero que me cuente? Pues quiero que me cuente partida, ¿vale? En este caso partida porque estoy mostrándolas todas. Si yo quisiese que me contara partidas con una condición, pues ya le diría partidas, corchetitos y le pondría el predicado que procediera. En este caso, como estamos mostrando todas, count partida, eso me va a dar el número, fijaos. Esto aquí de repente me planta un 10, pero bueno, de cara a experiencia de usuario tal vez sería mejor que pusiésemos número de partidas contadas, espacio, y ponemos partidas registradas. Y entonces vemos que ya nos dice 10 partidas registradas. Vale, esa es la función count. Vale, fijaos. Ahora vamos a ver otra función, la función position.
nosotros, cuando hicimos esta visualización HTML, en el tema de HTML, en nuestro titulillo teníamos el número de partida, teníamos partida 1. ¿Qué ocurre? Que claro, aquí no podemos poner partida 1, porque si ponemos partida 1 ya sabemos que nos va a repetir partida 1 todo el rato. Lo ideal sería que de alguna manera pudiésemos ir contando las veces que se va repitiendo ese bucle según va pasando por los elementos. Y entonces que fuese 1, 2, 3, 4. Para eso nos sirve la función position de la librería XPath. La función position es muy sencilla porque no lleva ningún argumento. Es una función que se llama contextual. Entonces, como depende de ese contexto del bucle, va a recuperar automáticamente la posición en la que está de la lista. Con lo cual, nosotros aquí, en el lugar en el que queremos que aparezca ese valor del número de iteración que está haciendo, el número de partida que está representando, es lo mismo, pues es donde pondríamos la etiqueta valueOf para recuperar ese valor, para pintar un valor, y diríamos en el select position, que es la función que nos da ese valor contextual. Y cuando hagamos esta transformación, pues nos encontramos que efectivamente nos dice 10 partidas registradas y según las va pintando, va diciendo partida 1, partida 2, 3, 4, hasta la número 10. Vale, entonces, como veis, función position. Para terminar con estas funciones y etiquetas extra que estamos viendo de XSL y de XPath, os quería enseñar cómo podemos procesar una fecha. Ya os comenté cuando elaboramos nuestro árbol XML que a título ilustrativo quería utilizar este caso de la fecha como un caso ejemplar en el que la información que tenemos primaria, la información directa, no nos resulta útil para el procesamiento y lo que necesitamos es un equivalente computacional que nos sirva para procesar la información. Para eso añadimos, recordáis, el atributo format con la fecha en formato procesable para ordenador, que por si no lo recordáis, el formato procesable normalmente es, al menos en el caso de XPath y XSL, el formato procesable es año de 4 dígitos, guión, no otro símbolo, guión, mes de 2 dígitos, guión, día de 2 dígitos, ¿vale? Y así es como hemos transcrito todas nuestras partidas. Entonces, vamos a ver ahora cómo procesar esas fechas y sacarle un poquito de rentabilidad con las funciones que nos proporciona XPath, ¿vale? El ejemplo que yo he pensado es que en nuestra visualización podríamos, a nivel de completar la información que tenemos en el encabezado, pues añadirle, por ejemplo, al lado del nombre, entre paréntesis, la fecha en formato procesado, pero con un formato de lectura. Es decir, no año, mes y día, sino que vamos a manipularla para que sea visualmente como la representamos normalmente nosotros. Día barra mes barra año, ¿ok? Entonces, para hacer eso de una manera, digamos, computacionalmente asequible, cómoda, vamos a tener que hacer un poquito de procesamiento y así además veis cómo procesar las fechas. Vamos a ver, fijaos, para empezar lo que vamos a hacer es añadir la fecha como la tenemos formateada directamente al lado del nombre. Entonces, aquí tenemos el nombre, pues nada, dejamos un espacio y entre paréntesis vamos a añadir la fecha. Entonces, nada, simplemente una etiqueta valueOf y la ruta XPath hasta la fecha formateada, que como estamos en partida ya sabemos que es texto, fecha y ahora para acceder al atributo barra arroba format. Entonces de esta manera yo ya tengo en mi transformación la fecha tal y como está en el atributo. Ahora lo que queremos es adaptarla a lo visual, adaptarla a nuestro formato día, mes y año. Vale, entonces lo primero de todo, para operar con fechas en XPath necesito informar, pasa un poco como cuando estábamos procesando dígitos. Yo necesito decirle, informar al procesador de XPath que eso que estoy manejando es una fecha. Y para ello lo que hago es pasarle la función date, que en este caso no es la función date como tal, sino con un prefijo. Yo tengo que coger esto, que es la fecha, ¿vale? Y entonces le voy a poner la función xs dos puntos, es decir, prefijo xs, la función date, ¿vale? Y se lo paso entre paréntesis. Entonces, como veis, en este valueOf, cuando yo selecciono el atributo format dentro de fecha, dentro de texto, lo envuelvo con la función date para decirle a XSL. Esto es
una fecha. Y yo voy a esperar que tú lo interpretes como tal con sus funciones, con las funciones que me ofreces para fecha, ¿vale? Esto no, ahora mismo, esto no implica ningún cambio visual. Si nosotros damos al play y hacemos la transformación, veis que sigue exactamente igual, ¿vale? Entonces, ahora lo que sí podemos hacer es utilizar las funciones que XPath y XSL nos proporcionan para operar con fechas. Por ejemplo, con esta fecha que le estamos pasando, nosotros, sin ningún tipo de esfuerzo, podemos sacar el año de la fecha con la función year from date. Entonces yo aquí pongo year from date. Fijaos que tengo que cerrar aquí un segundo paréntesis y entonces mirad, cuando se recupere este valor, que es la fecha tal y como yo la tengo en mi XML, lo envuelvo como fecha para que el procesador sepa que yo voy a tratar eso, que debe tratar eso como fecha y que me tiene que ofrecer las posibilidades de fechas que tiene XPath y XSL, y a eso yo lo envuelvo con year from date, y eso lo que va a hacer es de esa fecha extraer el año. Como yo se lo estoy dando ya procesado en el XML, en el formato que necesita, pues puedo extraerlo automáticamente, ¿vale? Fijaos, ahora... Ay, perdona, he borrado el paréntesis. Ahora sí. Ahora, en todas las partidas me pone el año de nacimiento, me lo representa. De esta manera, con una sola función, ya se pinta ese valor automáticamente, ¿vale? Entonces, mirad, ocurre una cosa. Nosotros aquí ya tenemos el año. Ahora tendríamos que extraer el día y el mes, y entonces tendríamos que hacer esto mismo por el día y por el mes. Fijaos que, claro, repetir todo este churro tantas veces, pues nos va a quedar una línea súper larga para 3 valores que tenemos que extraer. Entonces lo que vamos a utilizar es una etiqueta que nos proporciona XSL para asignar variables. Una variable en programación simplemente es un elemento que encierra, en el que yo le asigno una serie de valores. Es decir, yo puedo decir, mira que la función XSDate con esta ruta es muy largo, así que yo le quiero dar un nombre. Yo a partir de ahora a esto lo voy a llamar fecha. Y entonces yo creo la variable fecha que va a significar exactamente XSDate, texto, fecha, format. ¿Vale? Entonces yo asigno este valor a mi variable fecha y yo a partir de ese momento, a partir del momento en el que yo declaro esa variable, asigno ese valor a esa variable, puedo usar fecha y el programa ya sabe, como yo he utilizado su lenguaje para decirle esta variable equivale a esto, ya cuando yo diga fecha, pues el programa va a saber a lo que me refiero, ¿vale? Entonces, para declarar, claro, yo la variable la tengo que declarar antes de usarla, lógicamente, para que para que el procesador sepa a lo que me estoy refiriendo. Entonces, aquí en una línea antes, voy a usar la etiqueta que XSL nos da para declarar variables, que es XSL variable. Entonces, el nombre de la variable en name, en el atributo name, es donde yo le voy a decir cómo yo me voy a referir a partir de ahora a ese valor que yo quiero encerrar, que ese valor largo que no quiero estar repitiendo todo el tiempo. Lo voy a llamar fecha, ¿vale? Entonces, ahora yo le digo en el select qué es lo que yo quiero encerrar en la variable fecha. Vale, pues voy a coger que sea XSDate con mi fecha formateada. Se lo pongo aquí, ¿vale? Y entonces, fijaos que yo ahora aquí he declarado, esto visualmente no va a equivaler a nada, ¿vale? Porque no es un value of. Fijaos que lo que nos pinta cosas es value of. Si yo ahora en year from date le pongo la variable fecha, que en XSL las variables se ponen con el símbolo del dólar, pues yo le digo fecha. Entonces me voy a mi transformador y el resultado es el mismo, ¿veis? Me ha puesto el año perfectamente. Ahora, a mí lo que me interesaría sería añadirle el mes y el día, ¿vale? Bueno, pues entonces, como yo lo que quiero hacer es concatenar una serie de cosas en la misma línea, vamos, no en la misma línea, conjuntamente, pues no voy a añadir otra vez value of con lo mismo, puedo utilizar la función concat. Borro esto de momento y entonces le digo concat. ¿Y qué quiero que me concatene? Pues en primer lugar el día. Entonces le digo day from date. Y aquí le meto fecha. Vale. A continuación del día yo quiero que me ponga una barra, pues le digo coma y ya sabemos que
los elementos literales, que no son una función o un valor, van entre comillas simple. Aquí dentro, pues barra. ¿Qué quiero a continuación? El mes. Le digo month from date. Fijaos que ya me lo sugiere aquí. Y le digo que esto sea fecha. Veis que cuando le pongo el dólar ya me sugiere la única variable que hemos asignado, que es fecha. ¿Qué va a ir a continuación de mes? Otra barra, que me va a separar la fecha, pues comilla simple y barra. Y a continuación, coma, y ahora ya lo último, que es el year. Le digo year from date, con la variable fecha. Y entonces, cuando yo ahora guarde, fijaos lo que me ha quedado concat day, coma, barra, coma, mes, coma, barra, coma, año. Y entonces cuando yo haga esta transformación me encuentro que aquí ya tengo perfectamente formateadas las fechas de mis partidas de nacimiento. Las tengo y entonces ya básicamente toda la información que yo tengo procesada de la partida, que son el nombre, el folio, la cara, el número, a qué tomo pertenecen, el nombre y la fecha, que es lo que he decidido marcar dentro del texto, pues ya lo tengo condensado en el encabezado de la partida y no necesito realmente tener que leérmela entera. Aquí la puedo ver perfectamente, ¿vale? Ahí lo veis. Bueno, para terminar con el tema de XSL y XML, os quería comentar que aunque frecuentemente, como hemos dicho, las transformaciones de XML que hacemos son HTML para elaborar una visualización, para poder darle un aspecto bonito a esos datos que tenemos, en el tema de presentación del estándar XSL, vimos que en realidad XSL lo que nos permite es convertir un archivo XML en otro documento de marcado, ¿vale? O sea que no es solamente HTML, podemos convertir XML en otra estructura de marcado diferente. Y además lo podemos hacer con el mismo proceso que hemos visto aquí, ¿vale? Simplemente creando un template, una plantilla, y dándole esa estructura de marcado con los huecos que yo voy a rellenar con mi información a través de las etiquetas que me proporciona XSL. Entonces yo perfectamente podría transformar una estructura XML en otra estructura XML, pero diferente, ¿vale? Porque imaginaos que tenemos que compartir la información de nuestras partidas, ¿vale? Públicamente. Pero por cuestiones de privacidad, pues no queremos mostrar la partida completa, no queremos hacer públicos los datos completos del texto de la partida, sino que simplemente a modo de muestra queremos que queden reflejados el nombre y la fecha de nacimiento. Pues con XSL podemos elaborar un nuevo XML con esos datos, extrayendo esos datos de nuestro XML con las partidas completas, sin necesidad de teclear un nuevo XML seleccionando, copiando y pegando los datos, o sin necesidad de directamente borrarlos de la partida original. Yo aquí en un XSL puedo crear un nuevo template con una estructura, con la estructura que yo quiera, XML, con nombre, fecha, los datos que quiera, y rellenar esos huecos trayéndomelos del XML original, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Voy a crear un nuevo archivo XSL al que voy a llamar partidas y le voy a llamar /CS de censurado, ¿vale? Entonces está en la versión 2, perfecto. Y entonces yo voy a crear mi nuevo template que va a hacer match. Como queremos procesar de nuevo todas las partidas, pues va a hacer match en la raíz partidas, ¿vale? Y entonces dentro de este template yo lo que voy a hacer es una estructura XML. Ya hemos visto en la transformación HTML que empezamos con el nodo raíz, pues en este caso nuestro nodo raíz es partidas. Entonces ahora yo tendría que ir añadiendo la estructura de cada partida. Lo que voy a ir haciendo es, de nuevo, un bucle que recorra todas mis partidas originales y las vaya transformando en la nueva estructura que yo quiero, ¿vale? Entonces, de primeras, pues aquí le añado el for each, que me va a recorrer cada etiqueta partida, ¿vale? Y entonces, por cada etiqueta partida, ¿qué es lo que yo quiero? Pues que me cree una nueva estructura partida, ¿vale? Y entonces, dentro de partida, ¿qué datos quiero yo? Nombre y fecha. Pues le digo una nueva etiqueta, nombre. Y una nueva etiqueta, fecha. ¿Vale? Esta va a ser mi estructura para todas las partidas según las vaya iterando. Pues yo ahora solo tengo que rellenar los huecos trayéndome la información
del otro XML, pues le digo XSL value of, que me coja el nombre, y luego aquí que me coja la fecha. Pero claro, como esto va a ser una cosa que voy a hacer pública, no les voy a dar la fecha, no voy a poner la fecha en formato texto así cutre, ya voy a coger directamente la formateada. Entonces le digo que aquí me coja texto, fecha, pero que me coja el atributo format, ¿vale? Entonces, fijaos que si yo aplico esta transformación, me da la opción, como esto es un nuevo XSL, tengo que configurar tengo que al menos decidir qué escenario quiero aplicar. En este escenario que tenemos definido, fijaos que yo lo llamé HTML y lo llamé así porque aquí le estamos diciendo que el archivo de salida sea un HTML. En este caso yo no quiero generar un HTML, quiero generar un XML, por lo que tengo que hacer un nuevo escenario de transformación XSL. El archivo XML va a ser partidas, el mismo. El transforme, ya os digo, dejamos el que está por defecto. Y ahora, bueno, aquí en nombre le voy a poner que es XML para saber qué es la transformación a XML. En la salida es donde yo le voy a decir que me guarde un archivo. Aquí me guarde un archivo que se va a llamar partidas /cs.xml. Y aquí le digo yo que me lo guarde como XML. No le voy a decir que me lo abra porque no me hace falta, porque aquí el resultado lo puedo ver en XML dentro de la misma aplicación, dentro de Oxygen, ¿vale? Entonces le damos OK. Ya seleccionamos, si no se os ha seleccionado, aseguraos de que está seleccionado el nuevo que hemos creado, el de XML, y le damos Apply, ¿vale? Y entonces, aquí vemos que se nos ha generado esto, ¿vale? Que lógicamente no está indentado, pero bueno, si hacemos clic derecho, le decimos Format and Indent y entonces vemos que se nos ha generado un documento XML perfectamente formado con su declaración, su nodo raíz y cada una de las partidas, pero ya solamente incluyendo la información del nombre y de la fecha, que son los datos que nosotros hemos decidido que vamos a proporcionar, ¿vale? Si nosotros nos vamos aquí a la carpeta del proyecto, pues vamos a ver que tenemos este documento partidas CS, que lo podemos abrir en el navegador del sistema y nos vamos a encontrar, pues, efectivamente un XML perfectamente formado, ¿vale? De esta manera hemos generado una nueva versión de nuestro XML sin apenas esfuerzo. O sea, hemos definido, fijaos la estructura tan sencillita, o sea, son 18 líneas de código para generar todo un nuevo XML a partir del original. En nuestro caso son 10 partidas, pero imaginaos si hemos transcrito todas las partidas de una parroquia, miles y miles de partidas, pues hacer un nuevo XML partiendo de ellas manualmente nos habría llevado la tira de horas. En este caso, definiendo el esquema de la estructura y rellenando esos huecos de estructura con XSL, lo hemos generado automáticamente.